Las 24 horas finales de Paulina Tamayo, el adiós más conmovedor de la música ecuatoriana. El reloj marcaba las 6 de la mañana y la voz de Paulina Tamayo, esa voz que durante más de 5 décadas había sido el corazón del Ecuador, se quebraba por última vez. En su habitación, rodeada de silencio, de fotografías y de los ecos de sus propias canciones, la gran dama de la música nacional libraba su batalla final. Nadie imaginaba que ese amanecer sería el último que vería la mujer que alguna vez fue llamada la voz de oro del Ecuador, símbolo de una generación, orgullo de un país entero. Paulina Tamayo, nacida en Quito, no fue solo una cantante. Fue una fuerza espiritual. Con cada nota de pasillo, con cada canción de amor y desconsuelo, construyó un puente entre el alma popular y la eternidad. A los 39 años, cuando su carrera parecía vivir un renacer, el destino le tendió una trampa cruel. Las últimas 24 horas de su vida fueron una sinfonía de dolor, amor y despedida. Según fuentes cercanas a la familia, la artista pasó sus últimas horas entre la lucidez y el agotamiento, aferrada a las manos de su madre y de su hermana menor. A ratos, pedía escuchar sus propios discos, como si buscara en su voz el coraje para dejar ir la vida. «No quiero que lloren cuando me vaya, quiero que canten», dijo con una sonrisa débil, pero llena de luz. Su entorno más íntimo asegura que Paulina presentía el final. Días antes había escrito una carta breve, apenas 3 líneas, que hoy se ha convertido en un testamento emocional. Si mi voz se apaga, que siga sonando en los corazones que me amaron. Ninguna frase podría haber capturado mejor la esencia de su espíritu. Cuando la noticia de su fallecimiento estalló en los medios, el Ecuador entero quedó paralizado. Las emisoras interrumpieron su programación para transmitir sus canciones. Los presentadores hablaban entre lágrimas, y las redes sociales se llenaron de mensajes de incredulidad y dolor. Desde Quito hasta Guayaquil, miles de personas salieron a las calles con flores y altavoces, entonando el alma en los labios. La melodía que Paulina había hecho inmortal. Aquellas últimas horas, cargadas de silencio y eternidad, no fueron solo el cierre de una vida. Fueron el último acto de amor entre una mujer y su pueblo. Porque cuando Paulina Tamayo cerró los ojos, el Ecuador entero perdió una voz. Pero ganó una leyenda. El amanecer del 27 de octubre se alzó con un silencio extraño sobre Quito. En la casa de Paulina Tamayo, las cortinas estaban entreabiertas, y el aire olía a flores frescas y medicinas. Desde la noche anterior, la familia había comprendido que el cuerpo de la cantante ya no resistía, pero su espíritu seguía aferrado a la vida con la misma fuerza con la que había conquistado los escenarios durante medio siglo. Eran las 6:30 cuando pidió que abrieran las ventanas. «Quiero sentir el aire de mi tierra una vez más», susurró. La brisa entró suave, moviendo las fotografías colgadas en las paredes. Paulina en sus primeros conciertos, Paulina con su vestido rojo en Viña del Mar, Paulina abrazando a su madre en un camerino. Era como si su vida pasara frente a ella en una secuencia de luces, de aplausos, de recuerdos. En la habitación, el tiempo parecía haberse detenido. Su hermana menor, Mercedes, le acariciaba el cabello, mientras el hijo mayor de Paulina sostenía su mano, intentando contener las lágrimas. De repente, Paulina abrió los ojos y con una voz apenas audible pidió una cosa. «Pon mi canción, la de siempre». Era «Te amaré hasta el final». Cuando las primeras notas comenzaron a sonar, sus labios se movieron lentamente, intentando seguir la melodía. Cada palabra era un hilo que la unía a la vida. «Te amaré, aunque el tiempo se apague», murmuró, mientras una lágrima se deslizaba por su mejilla. Los médicos presentes en la casa sabían que quedaban pocas horas. Sin embargo, la familia decidió que no la llevarían al hospital. «Ella quería morir rodeada de música», explicó su sobrino. Así,
En lugar del sonido de monitores y máquinas, la acompañó un coro improvisado. Su familia, sus amigos más cercanos, todos cantando sus canciones favoritas. Era un velorio anticipado, una celebración entre la tristeza y el amor. A las 9 de la mañana, el teléfono no dejaba de sonar. Periodistas, colegas, estaciones de radio querían saber cómo se encontraba. Mercedes contestaba con una voz cansada. Está tranquila, pero cansada, muy cansada. Nadie se atrevía a pronunciar la palabra final. A media mañana, un sacerdote llegó para bendecirla. Paulina, con los ojos cerrados, pidió escuchar un último Ave María. La habitación se llenó de un silencio sagrado, mientras el canto resonaba como un eco celestial. Por un instante todos sintieron que la música y la fe se confundían, que aquella mujer que había cantado para el alma del pueblo, ahora se preparaba para cantar ante algo más grande. A la 1 de la tarde, su respiración se hizo más débil. Su hija menor, apenas una adolescente, se acercó a su oído y le dijo: «Te amo, mamá. Siempre te escucharé». Paulina sonrió, una sonrisa frágil pero luminosa, y con esa sonrisa pidió algo que nadie esperaba. «Graben este momento. Quiero que el Ecuador sepa que me fui cantando». Uno de los presentes tomó su teléfono y comenzó a grabar. En la imagen, se la ve con los ojos cerrados, moviendo los labios al compás de una melodía que solo ella parecía oír. Esa grabación, según trascendió después, se convertiría en uno de los documentos más conmovedores de la historia musical del país. A las 4 de la tarde, una ligera lluvia comenzó a caer sobre la ciudad. Desde la ventana, las gotas golpeaban el cristal con un ritmo suave, casi musical. «Parece que el cielo también llora», murmuró su madre. Afuera, un grupo de admiradores, que ya se habían congregado frente a su casa, comenzó a cantar. Eran decenas de voces unidas en un coro improvisado, entonando «El alma en los labios». Desde su cama, Paulina alcanzó a escucharlos. «Qué hermoso suena. Así quiero que me recuerden», dijo con un hilo de voz. Esa frase recorrió la habitación como una plegaria. Nadie se movía. Nadie quería ser testigo del último instante, pero todos sabían que estaban frente a algo irrepetible. A las 6:20, un rayo de sol rompió las nubes y entró directamente por la ventana. La luz se posó sobre su rostro, como si el día quisiera despedirse de ella. Paulina levantó levemente la cabeza, miró hacia la luz y pronunció sus últimas palabras con un suspiro. «Gracias por escucharme. Gracias por amarme». Después, el silencio. Un silencio tan profundo que ni los pájaros se atrevieron a cantar. Minutos más tarde, la noticia comenzó a circular entre los periodistas que aguardaban fuera. Las cámaras se encendieron, los micrófonos se alzaron, las lágrimas se mezclaron con la lluvia. En cuestión de minutos, todo el país sabía que la voz más querida del Ecuador acababa de apagarse. En los estudios de radio, los locutores se quedaron sin palabras. Algunos rompieron a llorar en directo. En las calles, los autos detenían su marcha cuando sonaba una de sus canciones. En Quito, Guayaquil y Cuenca, la gente salió a los balcones a aplaudir en silencio. Era como si todo el Ecuador se hubiera detenido para acompañarla en su último viaje. Los artistas más reconocidos del país publicaron mensajes en sus redes sociales. El tenor Juan Fernando Velasco escribió: «Hoy el Ecuador no canta. Hoy el Ecuador llora». Mientras tanto, los medios internacionales recogían la noticia con titulares que se repetían como un eco. La voz del alma ecuatoriana se apaga para siempre. En el barrio donde creció, los vecinos colocaron velas frente a su casa. Una niña de apenas 7 años, con una flor en la mano, dijo en voz baja: «Mi abuela dice que Paulina cantaba como los ángeles. Ahora está con ellos». Nadie pudo contener el llanto. Mientras tanto, dentro de la casa, el ambiente era una mezcla de calma y devastación. La familia permanecía junto a ella, en silencio, sosteniendo las manos que habían aplaudido, escrito, amado y creado.
El cuerpo de Paulina Tamayo descansaba en paz, pero su voz seguía flotando en el aire, viva, eterna, repitiendo en un susurro invisible las palabras que marcaron su vida. Canten, no lloren. Canten. La noticia de la muerte de Paulina Tamayo se había extendido como un lamento que cruzaba montañas, océanos y fronteras. En cada radio, en cada pantalla, su voz se repetía una y otra vez como si la tierra se negara a dejarla partir. Las calles de Quito amanecieron cubiertas de flores, fotografías y velas encendidas. El aire olía a incienso y tristeza. Nadie hablaba en voz alta. Solo se escuchaban sus canciones filtrándose desde las ventanas, convertidas ahora en oraciones. En los noticieros internacionales, su rostro aparecía junto a titulares que hablaban de una pérdida irreparable. Desde Madrid hasta Buenos Aires, los periodistas recordaban su legado con palabras cargadas de emoción. En las redes sociales, artistas de todo el continente compartían imágenes suyas y frases que se multiplicaban en millones de publicaciones. «Hoy calla una voz que fue patria», escribió un reconocido cantautor argentino. Su voz no era solo música, era consuelo, era raíz. La familia Tamayo no pudo contener el torrente de personas que se acercaron a su casa. Desde las primeras horas de la mañana, una multitud esperó pacientemente para despedirse. Mujeres con trajes tradicionales sostenían flores blancas. Ancianos cantaban entre sollozos los pasillos que Paulina había inmortalizado. Los niños, tomados de la mano de sus padres, observaban en silencio el féretro cubierto por la bandera del Ecuador. Nadie daba órdenes, nadie pedía silencio, porque el respeto se imponía por sí mismo. Dentro de la casa, el ambiente era sobrecogedor. Las paredes que alguna vez resonaron con risas y melodías, ahora estaban envueltas en un silencio que dolía. Su madre, sentada junto al ataúd, acariciaba el borde de la madera y murmuraba en voz baja las canciones que le había cantado de niña. Sus hijos, agotados por el llanto, intentaban agradecer las muestras de cariño que llegaban desde todas partes del mundo. En un rincón, su hermana Mercedes sostenía un pequeño reproductor con la última grabación de Paulina. La reproducía en intervalos, incapaz de aceptar que esa voz, tan viva, ya pertenecía al recuerdo. A las pocas horas, el presidente del país decretó duelo nacional. Las banderas ondearon a media asta y los canales de televisión suspendieron su programación habitual. Se transmitieron sus conciertos más emblemáticos y entrevistas antiguas en las que hablaba con la serenidad y la sabiduría que solo poseen los grandes artistas. El pueblo ecuatoriano, acostumbrado a celebrar con música, se encontró llorando con ella, como si su partida hubiera robado algo más que una voz. Había arrebatado una parte del alma colectiva. Las redes se convirtieron en un océano de lágrimas digitales. Los mensajes se contaban por millones, desde los más sencillos hasta los más poéticos. Gracias por haber cantado por nosotros cuando no teníamos palabras. Tu voz nos acompañó en los peores días. Ahora te acompañamos en tu descanso. Los fans organizaban transmisiones en vivo donde compartían anécdotas, recuerdos y fragmentos de sus canciones. Era un duelo compartido, un tejido invisible que unía a personas que nunca se habían visto, pero que ahora lloraban juntas a una misma mujer. En la Catedral de Quito se celebró una misa multitudinaria. No cabía un alma más, las luces de las velas temblaban, proyectando sombras suaves sobre los vitrales. Cuando el coro comenzó a entonar el alma en los labios, la emoción fue incontenible. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, todos cantaban entre lágrimas. Afuera, la plaza entera estaba llena de gente que escuchaba por altavoces. Nadie podía detener la ola de sentimiento que recorría el país. Los noticieros transmitían imágenes de personas abrazándose, de rostros empapados en lágrimas, de manos levantadas en señal de despedida. En las provincias más alejadas, campesinos encendían fogatas en su honor. En las escuelas, los niños dibujaban corazones con micrófonos y escribían debajo, «Gracias, Paulina». En los mercados, las mujeres que crecieron escuchando sus canciones dejaban flores en las radios que sonaban todo el día.
Era una nación entera despidiéndose en un solo gesto. Su familia, abrumada por el amor popular, emitió un comunicado breve pero profundamente humano. Decían que Paulina se había ido en paz, rodeada de música, y que su mayor deseo era que su voz siguiera uniendo al Ecuador. Esa frase se convirtió en lema de la semana. En cada emisora, en cada noticiario, en cada conversación de café, se repetían las palabras como una promesa. Su voz seguirá uniendo al Ecuador. La conmoción no tardó en llegar a la comunidad internacional. En México, el canal cultural más importante dedicó una hora completa a recordar su trayectoria. En Colombia, varios cantantes populares organizaron un homenaje improvisado, interpretando sus canciones con guitarras y marimbas. En España, la prensa destacó su figura como una de las voces femeninas más puras de América Latina. En cada rincón del continente, la despedida se convirtió en celebración, la tristeza en gratitud, el silencio en memoria. Mientras tanto, en el cementerio donde reposaría, los obreros preparaban el terreno con un respeto casi religioso. Sabían que aquel lugar se convertiría en santuario. Y cuando cayó la noche, miles de personas llegaron con velas encendidas. Desde lo alto, la ciudad parecía iluminada por una constelación terrestre. Los cantos se mezclaban con el sonido del viento y las lágrimas con las notas de las guitarras. Los músicos que alguna vez la acompañaron en los escenarios hablaban entre sí con voces entrecortadas. Decían que Paulina era más que una artista, que tenía una luz imposible de imitar. Uno de ellos recordó una frase que solía repetir durante los ensayos: cantar es servir al alma. Ahora todos entendían que esa era su verdad más profunda, la que había guiado su vida hasta el último suspiro. Y mientras el mundo continuaba ya llorando su partida, las emisoras no dejaban de sonar. Las notas de su voz llenaban los espacios vacíos de las casas, los bares, los templos, las calles. Era como si el país entero respirara al compás de su música. La tristeza se había convertido en himno, y en ese himno, la figura de Paulina Tamayo seguía viva, suspendida entre la eternidad y el recuerdo, uniendo a su pueblo en un abrazo que ninguna muerte podría deshacer. Puesto de café, las conversaciones giraban en torno a un solo nombre: Paulina Tamayo. Nadie hablaba con prisa. Nadie quería aceptar que aquella mujer, cuya voz había acompañado bodas, despedidas y amaneceres, ya no estaba entre los vivos. Las radios seguían repitiendo sus canciones más melancólicas, y el eco de su voz parecía flotar sobre la ciudad como un fantasma hermoso y sereno. En los colegios, los profesores interrumpían las clases para rendirle homenaje. Los niños dibujaban guitarras, notas musicales y retratos ingenuos de la cantante con su eterno vestido rojo. En las universidades, los estudiantes organizaban círculos de lectura donde se analizaban las letras de sus canciones, descubriendo en ellas la profundidad de una artista que había comprendido el amor, el dolor y la esperanza mejor que nadie. En su barrio natal, los vecinos transformaron las calles en un santuario. Las ventanas estaban decoradas con cintas negras y fotografías suyas enmarcadas en flores silvestres. Una anciana colocó sobre la puerta de su casa un cartel que decía: «Aquí siempre cantará Paulina». Las noches eran un concierto improvisado. Guitarras, tambores, voces que se unían en la oscuridad para mantenerla viva a través del sonido. La familia, agotada por el duelo, comenzó a recibir cientos de cartas. Llegaban de todas partes del mundo, de Estados Unidos, de Chile, de Alemania, de comunidades de emigrantes que habían crecido escuchando su voz en la distancia. Algunas cartas contenían flores secas, otras fotografías de viejos discos o entradas de conciertos. Todas tenían la misma esencia: gratitud. Era como si el mundo entero quisiera devolverle a Paulina una parte del amor que ella había dado. Su hijo mayor, Andrés, confesó en una entrevista que no había comprendido el alcance real del legado de su madre hasta esos días. Contó que, mientras caminaba por el centro de Quito, una mujer se le acercó con lágrimas en los ojos y le dijo: «Su madre salvó mi vida.
Escucharla me hizo resistir cuando todo estaba perdido. Ese testimonio lo conmovió profundamente. Dijo que comprendió entonces que la voz de Paulina no solo era arte, sino refugio. El velorio público se llevó a cabo en el Teatro Nacional Sucre. El escenario donde había cantado cientos de veces se transformó en altar. Sobre el centro del escenario, un ataúd cubierto por rosas blancas descansaba bajo una lluvia de luces doradas. A su alrededor, miles de personas esperaban en fila, sosteniendo flores y retratos. No había gritos ni empujones, solo un silencio solemne, interrumpido por el llanto contenido y los acordes suaves de una guitarra. A medida que la gente pasaba frente al féretro, algunos dejaban cartas, otros sus discos antiguos, otros simplemente colocaban la mano sobre el suelo del escenario y cerraban los ojos. Cada gesto era una conversación íntima con ella, una forma de decirle adiós sin palabras. En el aire flotaba un aroma a incienso, perfume y tristeza. Los músicos que habían compartido escenario con ella tocaron durante toda la noche. No hubo micrófonos ni aplausos, solo canciones interpretadas con el corazón. Entre ellos, un violinista viejo que la acompañó en sus primeros conciertos no pudo contener el llanto. Su arco temblaba mientras tocaba, y entre sus lágrimas se escuchaban frases que parecían salidas de un rezo. Ella no se ha ido, solo cambió de escenario. La prensa documentaba cada instante, pero incluso los reporteros se quebraban frente a las cámaras. Una periodista, en plena transmisión en vivo, no logró continuar al escuchar la grabación inédita que sonaba de fondo, una versión de Te amaré hasta el final, grabada solo unas semanas antes de su muerte. Su voz sonaba limpia, dulce, serena. La periodista apartó el micrófono y se secó las lágrimas. Aquel momento recorrió el continente y se convirtió en una de las imágenes más humanas de la cobertura. En Guayaquil, los pescadores llevaron altavoces a la orilla del mar. Al caer la tarde, lanzaron flores al agua. En Cuenca, las campanas de las iglesias repicaron al mismo tiempo. En Ambato, los jóvenes músicos organizaron una serenata colectiva bajo el nombre de Cantemos por Paulina. La televisión nacional transmitió el evento en directo. Eran miles de voces, miles de guitarras, un país entero intentando agradecer con canciones lo que las palabras no podían expresar. Mientras tanto, en la intimidad de la familia, el dolor tenía otro ritmo. Su madre, de cabello blanco y rostro sereno, permanecía sentada junto a la ventana, mirando el horizonte. Cada tarde encendía una vela y colocaba un retrato de Paulina sobre la mesa. No decía nada. No lloraba. Solo escuchaba sus canciones con una sonrisa triste, como quien habla con alguien que todavía responde. Mercedes, la hermana menor, comenzó a revisar los cuadernos y apuntes personales de Paulina. Encontró letras de canciones inéditas, pensamientos sueltos, dedicatorias escritas con tinta azul. En una de las páginas había una frase subrayada: Cuando muera, que no apaguen mi música. Esa línea se convirtió en el lema de su familia, y fue grabada más tarde en una placa dorada colocada frente a su tumba. Los homenajes se multiplicaban. En los teatros, en los parques, en los programas de televisión, todos hablaban de ella con una mezcla de admiración y nostalgia. Cada palabra pronunciada era un intento de retenerla un poco más, de prolongar su presencia entre los vivos. Las autoridades anunciaron la creación de una fundación con su nombre, dedicada a apoyar a jóvenes artistas ecuatorianos. Fue el último regalo que su legado ofreció al futuro. Y aunque el cuerpo de Paulina Tamayo ya descansaba, su voz seguía resonando en las montañas, en las calles, en los corazones. Cada eco de su canto se mezclaba con el viento andino, cada nota parecía prometer que la muerte no era el final. Su ausencia había dejado un vacío inmenso, pero también una certeza: la música, cuando nace del alma, nunca muere. El amanecer del séptimo día después de su partida fue distinto. No hubo lluvia ni neblina, solo una luz dorada bañando los tejados de Quito.
La ciudad parecía despertar más despacio, con respeto, como si entendiera que el duelo se había transformado en algo más grande que la tristeza. Ya no se escuchaban los sollozos de los primeros días, sino las melodías de Paulina sonando en las plazas, en los cafés, en los hogares humildes, donde su voz había sido compañía durante generaciones. Su ausencia seguía doliendo, pero su presencia se había convertido en un eco que consolaba. En el cementerio, su tumba era un jardín de flores. Rosas, lirios y claveles cubrían la piedra blanca donde estaba grabada la frase que ella misma había escrito años antes. Cuando muera, que no apaguen mi música. La familia llegaba cada tarde para encender una vela y escuchar una de sus canciones. Los niños de la zona venían a dejar dibujos y pequeñas guitarras de papel. Aquello ya no era un lugar de muerte, sino un santuario de amor. Su madre, sentada frente a la lápida, repetíale mis palabras con una voz suave. No la hemos perdido. Solo canta en otro cielo. Mercedes, la hermana menor, organizaba los archivos que Paulina había dejado. Cada cuaderno, cada carta, cada fotografía era una pieza de su alma. En una grabación inédita encontrada entre sus pertenencias, se escuchaba a Paulina hablando con voz tranquila. No quiero que mi despedida sea un llanto. Quiero que sigan cantando, que sigan soñando, que mi voz sirva para acompañar a quien esté solo. Esa grabación fue transmitida por Televisión Nacional. El país entero la escuchó en silencio, con el corazón encogido, sabiendo que eran sus verdaderas palabras de adiós. Semanas después, se celebró un gran homenaje en el Estadio Olímpico Atahualpa. Más de 30,000 personas acudieron, llevando flores blancas y velas encendidas. En el centro del escenario, una pantalla gigante proyectaba imágenes de su vida, desde la joven tímida de los años 70 hasta la mujer fuerte y luminosa que se despidió cantando. Los artistas más reconocidos del continente se reunieron para rendirle tributo. No había tristeza, solo gratitud. Cada nota, cada aplauso, era una forma de mantenerla viva. Durante el último acto, el público levantó sus velas mientras sonaba su voz grabada. Era la misma interpretación de «Te amaré hasta el final», que había pedido escuchar en sus últimas horas. En ese instante, el cielo de Quito se iluminó con fuegos artificiales blancos. Miles de personas lloraban, pero también sonreían. Sentían que la promesa de Paulina se cumplía. Su voz seguía uniendo al Ecuador. Su música seguía respirando entre todos. Y aunque el tiempo siga avanzando, hay algo que permanece intacto. Cuando suenan las primeras notas de un pasillo y el viento mueve las hojas en los parques de Quito, todos sienten que ella está ahí. No como una sombra, sino como una melodía que abraza. Porque Paulina no se fue. Solo cambió de escenario. Su historia se convirtió en un recordatorio para el mundo. Las voces que nacen del alma jamás se apagan. Y quizás por eso, cada vez que alguien vuelve a escuchar su música, las lágrimas se mezclan con una sonrisa. Si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Aquí seguimos contando las vidas que inspiran, los adioses que dejan huella, las voces que, como la de Paulina Tamayo, nunca mueren. Suscríbete, comparte y mantén viva la memoria de quienes cantaron con el alma. Porque cuando recordamos, ellos siguen cantando con nosotros.